Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de este servicio es cómo actuar en circunstancias difíciles. Cómo actuar cuando nos aturden los problemas, cuando nos desesperan las situaciones que no sabemos cómo vamos a salir. Creemos que estamos acabados, que ya no hay medicina, ya no hay solución, y espero darme a entender. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. La Escritura nos dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Como no sabemos el proceder, la guianza, la ruta del viento, y como no sabemos cómo se forma un cuerpo en el vientre de una mujer encinta, también dice que ignoramos la obra que Dios hace. Vamos a venir en palabras de oración. Amado Padre, gracias en Cristo Jesús nuestro Señor, este tiempo, esta oportunidad que nos das. Rogamos, amado Padre, en el nombre de Cristo, que sea tu Espíritu Santo gobernando, tomando el control de cada corazón de los que nos sintonizan en radio y en TV Canaán. Sean benditos a través de la palabra, a través de la enseñanza, cómo actuar en situaciones difíciles. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando enfrentamos situaciones complicadas, los primeros asomos son frustración. Es un sentimiento como de incapacidad. Es quizás como enojo o como resentimiento. Y es cierto, no podemos negar la crisis que hay en el mundo entero. Y como cristianos, en la palabra de Dios, encontramos una gran cantidad de versículos que nos dan consuelo, que nos prometen el cuidado de Dios, pero que a veces como que hay versículos tan mencionados que dentro del pueblo de Dios como que se han convertido nada más que en un saber o en una rutina que los hemos estado oyendo. Por ejemplo, lo que dice el capítulo 91 del libro de los Salmos en el versículo 1. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá, estará bajo la protección del Todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo, dice literalmente, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y quién es el Omnipotente? El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que no escapa nada de sus oídos
de su vista y de su soberanía. Y el segundo versículo del Salmo 91 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios fuerte. Le repito, podemos oírlo, podemos saberlo, pero si no nos concientizamos de la definición, del contenido, de todo lo que abarca esa palabra, va a ser una frase, un verbo más. Amados, el versículo que tomamos dice: si nosotros no sabemos el proceder, la ruta, si es un viento fuerte, los estragos que puede hacer, como también el desarrollo de un cuerpo humano en el vientre, ciertamente hay máquinas que van determinando la edad, el sexo, el crecimiento, pero cómo se da de manera tan exacta no se puede saber de manera completa. Y por eso dice que también así ignoramos la obra que Dios hará o que Dios quiere hacer con nosotros, independientemente de las circunstancias o la situación que estemos viviendo. No somos los primeros en sentirnos frustrados ante una tribulación o una circunstancia difícil. Recuerde que nosotros hemos leído que el Señor Jesucristo iba cruzando el mar de Galilea y dice que cuando se agrandaron las olas, cuando arreció el viento, la barca se estremecía. Y el grito de desesperación de sus discípulos, de los que habían oído física, de los que habían visto a su Señor, el mismo que había hecho milagros, Él estaba ahí. Y ellos le gritan y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te das cuenta que vamos a perecer? Y Él les hace un reto a la fe, les hace un reto a la confianza, les hace un reto en que tenían que conocer a aquel personaje que iba con ellos en esa barca. Entonces, lo que le quiero decir, amado, es que nosotros tendemos a frustrarnos, tendemos a desesperarnos, tendemos a quejarnos, tendemos, ¿qué le puedo decir?, a desanimarnos, como que si el evangelio no es lo que tiene que ser en nuestra vida. Quiero presentarle dos maravillosos ejemplos para que nosotros aprendamos a actuar, porque esto cambia la diferencia. El mundo entero está en crisis, la familia está en crisis, los problemas, las pobrezas no son nuevos. Yo estaba compartiendo con alguien que me preguntaba en estos días: ¿cree usted que la situación va a cambiar? ¿Cómo irá a terminar esto de la pandemia? Y le decía yo: podría ser que termine pronto, podría ser que se alargue más. Realmente nadie tiene una palabra acertada para decir cómo van las cosas. Lo que sí podemos nosotros, a la luz de la palabra, es que estamos viviendo tiempos peligrosos, pero no de hoy, porque Pablo lo escribió hace ya más de 2000 años en Efesios 5:16. Que tengamos cuidado, dice el consejo, porque estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y esto no podemos decir que son los peores o que asegurar que el mundo no ha vivido situaciones difíciles. ¿Cómo no?
¿Cómo no? Han vivido situaciones complicadísimas como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras entre países, la violencia en diferentes épocas. Cuando empezó la guerra en la República del Salvador, yo vi muertos atrincherados por más de 15 personas, 25 personas, yo los vi atrincherados, unos descabezados, otros asesinados de manera violenta y que habían tratado de quemar los cuerpos. Son cuadros completamente estremecedores. Y también hemos oído del famoso tsunami, hemos oído de conflictos, de hambres, de terremotos, de inundaciones, y no se pueden comparar para decir este fue mejor, este fue peor, porque siempre habrá una diferencia. Ahora, amados, los tiempos que estamos viviendo, realmente nosotros sabemos que son peligrosos. Y la preparación nuestra es, o la pregunta es, ¿cómo actuar? ¿Cómo poder que veamos las cosas diferentes? En la palabra de Dios hay personajes, hay muchos que dieron la medida en cuanto a la aflicción, en cuanto a la tribulación, en cuanto a la confusión. En el libro de Éxodo no vamos a hablar del desarrollo ministerial ni de otras cosas que hemos hablado antes, sino de la actitud de Moisés. En el capítulo 14, del versículo 11 en adelante, leemos ahí la queja, la inconformidad, la molestia, la mala actitud de personas que cuando vieron al enemigo, cuando vieron al faraón con todo su ejército, ellos tenían a espaldas el mar y tenían frente a ellos el gran ejército de faraón. Y empezaron a sentirse incómodos, molestos, afligidos, porque pues estaban amenazados. Y de esta amenaza que sentían le dijeron a Moisés: ¿no era mejor servir a los egipcios? ¿No estábamos mejor allá que donde teníamos comida? ¿No había cementerios donde pudimos haber muerto y ser sepultados? ¿Para esto nos has traído? ¿Para fracasar aquí de manera indefensa? Pero en el versículo 14, Moisés usa una palabra, Éxodo 14:14. Él les dice: no teman, Jehová peleará por vosotros. Esta palabra, hermano, en toda aflicción, llámese enfermedad, llámese problema económico, llámese problema familiar, es para nosotros. Estemos tranquilos. Jehová peleará por mí. Jehová peleará por usted. Dice en el capítulo 139 acerca del libro de los Salmos, cómo Dios tiene pleno conocimiento, cómo Dios tiene pleno control, que Él conoce nuestra entrada, nuestra salida. Él sabe y no podemos escondernos en ningún lugar de Él. Otra porción dice que Él llama a las estrellas por su nombre. Ningún científico, y aunque le ponga otro nombre, puede saber cuántas estrellas Dios hizo, Dios formó, Dios las instaló, pero Dios sí tiene el control. Amados, Moisés, con esa confianza, con esa fe, nos da esa palabra como se la dio a Israel. El testimonio sigue. Faraón no pudo aniquilar ni siquiera a un israelita con todo su ejército. La Biblia describe cómo fue la victoria. Y ese Dios que hizo la maravilla con Moisés es el mismo Dios nuestro. Es el mismo Dios que está
hermanos, con todo su amor, con toda su misericordia, para amarnos, para perdonarnos, para podernos ayudar en todas las circunstancias difíciles. Sigo diciéndole la pregunta: ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a actuar como desesperados, como insensatos, como faltos de fe? ¿O realmente podemos aprender de esta actitud de Moisés? Dios hizo el milagro, abrió el mar, pasaron todos en seco, iban cantando, iban adorando. Los egipcios quisieron pasar por el mismo camino, no pudieron. No pudieron, porque Dios solo abre caminos para los suyos. Dios solo abre caminos para usted y para mí. Dios abre caminos para mi familia y para todos aquellos que podamos ser consagrados para su gloria en alabanza y en adoración, porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en ese problema? En estos días, en este tiempo de tanta confusión y tanta desesperación, algo maravilloso quiere hacer el Señor. Porque el mundo está en crisis, el mundo está en aflicción, el mundo está en problemas. A nosotros mismos nos llega la tentación, nos llega la debilidad, y cuando nosotros cedemos a eso, lo que hacemos es enfermarnos más. Por eso, hermano, dice la palabra que debemos de estar confiados, anclados en la verdad, en la esperanza, confiando en las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Tiene problemas usted? Ay, hermano, si yo le contara, dice alguno. Otro dice: hermano, pero su problema no es nada comparado con el mío. Si así vamos a ir, no vamos a saber actuar como tenemos que actuar según la palabra del Señor. La última parte del versículo que leímos me llama la atención, que nosotros ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés 11:5. Yo no sé por qué Dios puede permitir tanta calamidad, tanta enfermedad, tantos problemas. Yo no sé por qué. Porque en el momento que lo estamos sufriendo, usted no es el primero. Usted no será el último que va a estar llorando y se va a estar preguntando: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo, que soy cristiano evangélico? ¿Y por qué yo, que estoy predicando los días sábados en los grupos familiares? ¿Y por qué yo, que voy a la iglesia, viera a mis hijos, viera a mi mujer, viera a mi marido cómo se ha puesto en estos días? Está insoportable. ¿No será que Dios quiere que demostremos que somos sabios, prudentes, pacientes y que tenemos la capacidad de amar y de perdonar? Porque, hermano, cuando los discípulos iban en la barca, se atribularon y le reclamaron al Señor, y Él les dice: hombres de poca fe. Cuando nosotros no actuamos como personas responsables, conocedores de la palabra, ¿qué hemos estado haciendo en la iglesia? ¿Qué hemos aprendido? No podemos pagar con la manera que nos tratan a nosotros, aunque nos duela, aunque sea injusto según nuestro propio parecer. Aunque, ¿qué le puedo decir? Póngale todo lo que usted le quiera poner. Pero ¿cómo vamos a actuar ante la circunstancia? Amados, ¿qué podemos decir si nuestro apartamento, nuestra casa, hay fuego abajo, hay fuego arriba? ¿Y cómo puedo yo entender lo que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Pero qué bueno es que se me quemen todos mis terebejes. Pero qué bueno puede ser de que sea menospreciado, sea maltratado, que mi suegra no me quiera, que mi mujer me ha despreciado, que ha hecho esto, que mi marido se ha gastado esto. ¿Y qué voy a hacer? Hay versículos: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo no te dejaré, dice el Señor. Yo no te dejaré.
Y cuando dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé, es que debemos de orar a Él, debemos de clamar a Él, debemos de suplicar a Él. Pero ¿qué hace la gente? En el Facebook se pone: estoy triste, no he recibido saludos, este día me han insultado, lo peor de mi vida. ¿Y qué medicina le van a dar? ¿Y qué consuelo le van a dar en las redes sociales? Ah, me lo dices a mí si yo estoy peor que tú. ¿Y qué le puede decir un roto a un descosido? Decía mi abuelo. ¿Qué le puede decir? Amados, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa para toda clase de males, para todo problema, para toda enfermedad, para toda crisis. Algo Dios quiere hacer en mi vida, algo Dios quiere hacer en mi familia. Ese problema, llámese pobreza, llámese como quiera llamarse, no tiene otra procedencia sino procedencia de los infiernos, porque quiere anular la obra de Dios, quiere anular aquello que fuimos nosotros creados a su imagen y a su semejanza. Él quiere manchar el corazón, Él quiere manchar la mente, Él quiere que el hombre se maldiga a sí mismo por su propia boca. Porque el otro ejemplo que tenemos ahí en la Escritura es en el libro de Job. ¿Qué testimonio más impactante lo que dice Job capítulo 1, versículo 1. De este fenomenal, de este hombre donde la palabra del Señor dice que él, en su característica, en su personalidad, en su manera de ser, dice que se llamaba Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice? Apartado del mal. Era santo. Era santo. Tenía todas las garantías que necesita un ser humano según la mente para merecer todo el apoyo, todo el respaldo de Dios y para convertirse en un intocable del mal. Pero no fue así. No fue así. Porque, amados, Dios, si acaso va a permitir una debilidad, una tentación, es para que nosotros demostremos que así como Él nos ama, así debemos de amarle, corresponderle, obedecerle a su palabra, porque estamos expuestos a toda circunstancia y la diferencia la vamos a hacer en cómo actuamos. Conociendo la palabra de Dios, pues Job aquí dice lo que era. Y en el versículo 22, donde termina el capítulo, después de narrar todos los acontecimientos, todas las dificultades, dice la Escritura: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no se puso como aquellos que le dijeron a Moisés: ¿y por qué nos has traído? ¿Por qué no nos dejaste allá? ¿Nos iba mejor sirviendo a los egipcios que venir a morir a este desierto? Porque en la desesperación, en la tribulación, en los problemas, nosotros nos vamos, hermano, con lo primero. ¿Cuánta gente no se culpa a sí mismo y dice: mejor me iba en el mundo que ahora que soy cristiano? Y de nada sirve que vayamos a la iglesia. ¿Y para qué ha servido tanto esfuerzo? ¿Y para qué ha servido tanta dedicación? Y ahora Dios se descuida de mí y el diablo me agarra como pelón de hospicio. Esas son las palabras que pueden salir. Pero eso es cuando estamos faltos de sabiduría. Eso es cuando estamos faltos de fe. Eso es cuando no queremos
poner en primer lugar la palabra de Dios, porque ella tiene promesas. No te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. El Señor Jesucristo dijo: me voy, pero ustedes no quedan huérfanos, sino que viene el Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que nos consuela, el que nos protege sin tomar ninguna clase de medicinas. Cuando estamos a cuentas con Dios, el corazón se alegra. Cuando nos sentimos perdonados por Dios, el corazón se goza. ¿Por qué? Porque tiene paz. Amados, a Job le vino en ese capítulo 22, capítulo 1, al terminar el versículo, Job expresa algo bonito. Si hay circunstancias difíciles, si hay problemas en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en tu interior, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Yo desconozco la ruta del viento, desconozco lo que tú dices en cómo se forma un cuerpo en el vientre de una mujer. Así ignoro la obra que tú quieres hacer. Por eso ayer yo repetía un versículo en el Salmo 90 donde Moisés ora y le dice: enséñanos a contar nuestros días de manera que traigamos a él sabiduría. Hermanos, cuánta necesidad de sabiduría, cuánta necesidad de temor, cuánta necesidad de obediencia. ¿Por qué si conocemos la palabra vamos a estarle metiendo problemas, amarguras, tristeza, dolores? ¿Acaso el mundo no está agonizando por eso? ¿Y por qué yo voy a seguir dando o destruyendo? Nosotros conocimos a una hermana que le habían prohibido el café, le habían prohibido los azúcares, le habían prohibido las harinas. Y nosotros le decíamos: cuídese, hermana, cuídese. Pero el esposo le decía: tome café, hija, si después de esta vida no hay otra. Coma pan, hija, si después de esta... Él la mató. Ella que le gustaba y él que le metía, él la mató. El niño llorón, dice la hermana Caridad, y la sirvienta que lo pellizca, ¿para qué quiere más? Mire, hay un veneno de frialdad, hay un veneno de inmoralidad, hay un veneno, hermano, de descuido para nuestra vida, para nuestro ser, y nosotros tenemos que saberlo. Porque aparentemente ya había terminado todo el problema y llega el diablo y le dice: Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué ejemplo me es? Le dijo: si no me has permitido acabármelo, dámelo y ya vas a ver si no reniega contra ti. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Para eso ha venido el diablo, para hacerle estragos a este mundo, y lo está haciendo. Pero nosotros que le creemos a Dios, nosotros que le creemos a la palabra, hay una mano de Dios cuando le dice al diablo: hasta aquí, no vas a pasar de ahí. Y le dijo: está bien, sigue con él, pero cuidadito, me lo matas. No le dijo dos veces. Si el diablo, cuando haya la puerta abierta, se sienta en su cama, se duerme en su sala, le quite el control remoto y tome el control sobre su vida. Esa es la estrategia del diablo. ¿Cómo actuar ante esta situación? De la manera que actuó Moisés, de la manera que actuó Job. Y aparte, en el capítulo 2, versículo 9, versículo 8, Job 2:8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas.
¿Ha pensado usted cuál era la gravedad en la piel de Job? Deshidratado, abiertas las heridas en su piel, porque dice que el diablo le puso una sarna maligna. Hace unos 35 años hubo una plaga de rasquín, le decían allá en El Salvador. Cuando a la gente le pegaba esos, decía rascarse a donde hallaba. Y cuando eran los genitales, hermano, la gente veía cómo rascarse a donde hubiera lugar. Yo vi hombres, vi personas que estuvieron muy graves de eso. Imagínense esta sarna maligna en el cuerpo, y en vez de rascarse o suavizarse con un algodón encremado, con un pedazo de teja rascándose, sacándose más sangre, hiriéndose más la piel. Y aparece la mujer con una palabra para que Job se diera el tiro de gracia. Ahí lo encontramos en el versículo 9. ¿Aún retienes tu integridad?, le pregunta ella. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le estaba diciendo? Estás acabado. No sirves para nada. De nada te sirvió el varón de Dios temeroso, apartado del mal, piadoso. De nada te ha servido. Es lo mismo que podemos oír ahora. ¿Y de qué te sirve ser cristiano? ¿Y de qué te sirve que vayas a la iglesia? Mira, gran Biblia tenés. Si no es el tamaño de la Biblia, es el contenido que hay en la palabra. Que Dios me ama, que Dios tiene cuidado de mí, que Dios es mi proveedor, que Dios envió a su Hijo amado para dar su vida en la cruz del Calvario, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre para que escuche mi oración, para que escuche mi súplica, para que escuche mi clamor. Para eso es el evangelio. ¿Cómo voy a actuar? Job le dice: como mujer insensata has hablado. Si Dios dio, Dios quitó, sea su nombre bendito. ¿Cómo entender y cómo aprender, hermano, de la paciencia de Job, como dice las epístolas de Santiago? ¿Cómo aprender de la paciencia de este hombre? ¿Cómo tomar la sabiduría de este hombre? Porque de la actitud nuestra puede cambiar todas las cosas. Porque si nos ponemos como insensatos, no, este matrimonio ya no funciona, no, estos hijos son peor que animales, no, que yo he dado aquí, que yo he dado allá. Si eso es lo normal del mundo, eso es lo normal del mundo. El mundo se patea, se golpea, se escupe, se dicen de todo. Ah, pero es que esta vieja sí le gusta a ella, al garrotazo limpio. Ah, no, es que este hombre eso es lo que quiere. Imagínese que usted con estos calores o con esos fríos, que usted va a la casa deseando encontrar un chocolate y un pancito ahí, no importa que esté barrigón, pero que usted quiere eso. Quiere una limonada con hielo licuado y hay a la mujer: ya veniste. Y lo recibe con eso. Y usted le dice: semejante aquí, usted está respondiendo con la misma arma que lo están recibiendo. Qué bonita te ves acostada, mi tesoro. Le dice: levántate, hija, dame un refresquecito, vieras qué caliente está. Ay, perdóname, mi amor, porque ellas son rápidas para reaccionar. Dicen amén las amables. Pero si usted le dice: vieja panzona, no te da vergüenza, ah, ya viene este animal, hasta el perro se va a ir a huir. ¿Qué hemos estado haciendo en la iglesia? ¿Qué estamos aprendiendo conforme a la palabra de Dios? Porque no sabemos la obra, no sabemos la maravilla que Dios quiere hacer en medio de las circunstancias. El enemigo dice: aquí me los acabo, aquí los termino, con este problema no hay más. Pero es que no entendemos, ignoramos la obra que Dios quiere hacer. Por eso dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó.
Él me oyó. Tiene ese problema, tiene esa dificultad. Mire cómo termina la historia de Job en el capítulo 42. Antes que vaya al capítulo 42, mire lo que dice el versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era el hombre más rico de toda la comarca. ¿Pero en qué quedó? Sentado en cenizas, con un cuerpo, con su piel herida, rascándose con un tiesto, y su mujer le da palabras para que él solo blasfeme contra Dios. Pero mire, como decía mi mamá, cuando se da vuelta la tortilla. Mire lo que dice el capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová, oiga bien, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y mire lo que dice el versículo, que dice que Job tuvo 7 hijos y 7 hijas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera, ahí aparece la descripción, y de la segunda y de la tercera. En esta tormenta de problemas, esta tormenta de crisis, ¿por qué no le decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ahí en la oración del Padre Nuestro dice: Señor, que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. ¿Por qué no le decimos: Señor, en este problema que tú quieres hacer tu voluntad, aquí estoy a tus pies? Dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que te está poniendo ansioso, mi hermano? ¿Qué es lo que te está desesperando? Ay, hermano, es que yo no sé en qué va a parar esta pandemia y qué me importa a mí. Pero es que muchos se están muriendo y se van a morir más, ¿y qué? Y me puedo morir yo, ¿y qué? No, hermano, que ya no vamos a tener. Si aquí hay 100 pastores mejores de lo que yo he sido. Aquí en esto hay 100 hombres que pueden servirle a Dios y amar a Dios, porque Dios es el que hace la obra, Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, hermano, pero nosotros a veces, ¿y cómo voy a salir? Siéntese, rásquese con un tiesto, pero no para dar lástima, porque hay gente que hoy se está haciendo la víctima. Hay gente que en esta pandemia se ha anclado, se ha enfriado, se ha frisado y ya no quiere nada más con Dios, y ya no quiere servir a Dios, y ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere leer la Biblia. ¿Y qué va a pasar? Se lo va a llevar el diablo en carne viva. Va a ir a despertar al lugar que nunca quiso ir a despertar. Por eso nosotros tenemos que aprender a actuar. Tenemos que aprender como Moisés, como Job, como Josué, como Samuel, como David. ¿Y cuántos hombres no hay ahí? ¿Qué actitud la del apóstol Pedro, hermano, que en todas, aunque metía las 4, aunque se equivocaba, era el primero que salía? Cuando llegaron a traer a Jesús, el primero que sacó la espada y le voló la oreja a aquel soldado y le dijo: "Wait moment, please", le dijo el Señor. ¿No es así? No, hermano, es que para predicar aquí, no insultemos a la gente en vez de darle palabras de amor. Nosotros queremos hacer la obra que Dios tiene que hacer, pero nosotros lo vamos a hacer a la manera de nosotros, y eso es muerte. Dejemos que Dios haga las cosas. Hay un problema en la familia, hay un problema con los hijos, hay un problema. Señor, en tus manos. Señor, en tus manos. Ahí está mi vida, ahí está mi familia, ahí están mis hijos, están los nietos, ahí estamos todos, Señor. Haz tu obra, haz tu obra.
Y Él hará. Así como ignoramos lo del viento, así como ignoramos los huesos, cómo se forman en el vientre de una mujer encinta, así ignoramos la obra que Dios quiere hacer. ¿Por qué no le decimos, esta mañana yo me rindo a ti? Con esta predicación, Señor, quiero entender la obra, porque anhelo, deseo que el futuro, el postrer estado, sea mejor que el primero. Job no estaba mal, ahí dice todo lo que tenía. El diablo lo agarró como pelón de hospicio, lo zarandeó, lo maltrató, le quitó la mujer, le quitó los hijos, le quitó todo. Pero Dios tenía un plan y el postrer estado fue mejor que el primero. ¿Usted quiere que mañana sea mejor que hoy? Agarrémonos de Cristo. Vivamos para Cristo. Andemos con Cristo. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.